Gloria a Dios. Bien, hemos estado predicando el capítulo 22 de Génesis. Hemos estado pues avanzando lentamente y transmitiendo pues las enseñanzas de este capítulo 22 de Génesis, ¿no? En donde pues tal vez en una sola prédica hubiéramos podido sintetizar, pero tal vez nos hubieran escapado muchas cosas que queremos que todos conozcamos, ¿no? Porque este pasaje, este capítulo 22, pues es muy importante porque nos ilustra claramente el plan de salvación de parte de Dios, cómo iba a ser el plan de Dios, e incluso ya estaba diseñado y estaba ilustrado en este libro de Génesis, específicamente en este capítulo 22, ¿no? Entonces este es nuestro tercer mensaje y vamos a ubicarnos muy rápidamente, vamos a hacer un pequeño esbozo sobre lo que hemos visto en este capítulo 22, pues en la primera parte que hablamos sobre los tres versículos, o los tres primeros versículos, Dios se le aparece pues a Abraham. Abraham dice, heme aquí, y le dice, o sea, la Biblia nos dice que va a probar el corazón de Abraham, y entonces le dice la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Pues sacrifícame a tu hijo, ¿no? Entonces predicamos un poco sobre cómo son las pruebas, etcétera, etcétera. Y también hablamos sobre cuál fue la respuesta de Abraham a esta prueba, en donde él responde inmediatamente, pues después que el Señor le dice, corre, sacrifícame a tu hijo en la tierra que yo te voy a mostrar. No, pero el Evangelio, las Escrituras resaltan muy claramente que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas, ¿no? O sea, resalta esos aspectos relacionados con la relación que tenía Abraham con Isaac, ¿no? Y entonces la Biblia nos dice que Abraham al día siguiente, pues simplemente enalbardó su asno y se fue, ¿no? Él mismo tomó la decisión de hacerlo, ni siquiera delegó el trabajo para otras personas, sino que él mismo pues tomó la decisión de actuar, ¿no? Entonces todas estas enseñanzas las enseñamos en este primer mensaje. En el segundo mensaje tratamos sobre los versos del 4 al 10, en donde hablamos pues sobre la fe de Abraham, que Abraham llega al lugar que Dios ya le había puesto, que era el monte Moriah, y entonces él va y coge pues la leña, se la pone sobre Isaac, ¿no? Y también llegan a ese lugar. Pero antes cuando llegan a este lugar, a sus siervos que lo estaban acompañando, les dice, esperen ustedes, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos, ¿no? Entonces Abraham estaba tan confiado de que pues Dios le había dado una promesa, que él en su corazón estaba seguro que Dios algo tenía que hacer, ¿no? Resalta la fe de Abraham y vemos ese corazón adorador de Abraham, en donde él estaba dispuesto pues a darle a Dios lo que más quería, ¿no? En este caso era su hijo. Pero también en este pasaje vemos que hay una pregunta que Isaac le hace a Abraham, y esta pregunta pues es la que tal vez hoy en este mundo atemorizado se preguntan y le dicen, ¿dónde está el cordero? ¿No? Isaac le dice a Abraham, papá, veo el fuego, veo la leña, ¿y dónde está el cordero? Y entonces pues Abraham le contesta, Dios se proveerá el cordero.
¿no? Entonces también hablamos y enseñamos de que esto lo podíamos interpretar de dos maneras, como que si Dios proveería el cordero o Él mismo sería el cordero, ¿no? Cualquier interpretación teológica pues está de acuerdo con lo que las Escrituras nos dicen. Pero esta pregunta es válida: ¿dónde está el cordero? ¿No? Eso también predicamos, como que dice: ¿dónde está la salvación? Y la pregunta es correcta. Lamentablemente, más bien, las respuestas son las equivocadas, porque muchos buscan la salvación en todos los lugares y solamente hay uno, ¿no? Porque la respuesta está en que Jesucristo pues es el Cordero. Abraham dice: ¿dónde? Abraham dice: Dios proveerá el Cordero. Después Isaías dice que será alguien como el Cordero. Más adelante Juan el Bautista lo mira a Jesús y le dice: este es el Cordero. Y cuando Jesús fue crucificado, pues fue puesto con un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esto fue escrito en 3 idiomas. Como los que conquistaron todo Judea, pues fueron los romanos. Entonces lo que predominaba para ellos era el latín. Entonces cogieron las primeras letras, ¿no?, de esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que estaba en latín, y de ahí pues viene la expresión INRI, ¿no?, que está en la cruz, que lo vemos ahí, INRI. Entonces, para cualquiera que mira INRI no significa pues absolutamente nada, ¿no? Pero si le hubieran puesto en el idioma hebreo, pues simplemente estaría el tetragramatrón, o el nombre de Dios, que sería pues la Y, la H, la B y la H, Yahweh, ¿no? Entonces es como que Dios mismo dice: este es mi Cordero, quien yo ofrezco por el pecado del mundo, ¿no? Entonces la respuesta a la salvación es Jesucristo. Y después hablamos también una comparación entre Isaac y Jesús, ¿no? Dijimos que esa disposición de Isaac, ¿no? Ya dijimos también que Isaac, a veces tenemos la idea de mirar a un niño, porque en las películas, ¿no?, nos han distorsionado todo esto. Miramos a un niño de 8, 9, 10 o de 13 años que va, lo acompaña para el sacrificio. Pero bíblicamente eso no es correcto. Lamentablemente las películas, las novelas y tantas cosas tienden a distorsionar las Escrituras, ¿no? Esa distorsión, por ejemplo, cómo fue el nacimiento de Jesús, también es totalmente una distorsión. De eso también conversamos en el mensaje anterior. Pero en fin, en el caso de Isaac, pues según la Biblia, según los datos que podemos sacar de la Biblia, cuando Sara pues engendra a Isaac, tenía 90 años. Y en el capítulo 23 dice que él ya muere cuando tenía 127 años. Entonces, si deducimos, estamos hablando de 37 años. Como el capítulo 22 fue escrito unos años antes, no sabemos 3, 4, 5 o 6 u 8 años, no precisamos, pero no más de 10 tampoco, sino podría contradecir todo lo que nos dice las Escrituras. Por tanto, pues Abraham tendría más o menos entre 20, 25 o 30 años, ¿no? O 33 años. Esa es la edad que tendría Isaac, ¿no? Entonces no estamos hablando de un niño, estamos hablando de alguien. Entonces cuando uno se pone a pensar eso y que lo ató a Abraham, entonces podemos entender mejor pues el sometimiento, la sujeción que tuvo Jesús, ¿no?, para hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Eso lo vamos a recordar dentro de un momento también en el mensaje de esta noche. Entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Entonces vamos a ver los versos del 11 hasta el 18 en esta noche. Entonces vamos a hablar
Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Dice, pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y he aquí vio un carnero detrás, trabado en los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar Jehová Jireh. Y por eso se dice hoy, en el monte de Jehová será visto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay a la orilla del mar. Y tu descendencia prosperará poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Amén. ¿Verdad? Tremenda mensaje, otros tremendos versículos que hoy los vamos a escudriñar un poquito para recoger las enseñanzas. Para ubicarnos mejor tendríamos que recordar un poquito lo que nos dice el verso 9. Y nos dice pues en ese capítulo que ya había llegado, ¿no?, al lugar del sacrificio, ya habían subido el cerro, ¿no?, o el monte, perdón, habían llegado ahí, y en ese momento estaba ya Abraham con su hijo Isaac. Entonces ahí podemos inferir, podemos pensar, podemos imaginarnos un poquito de repente cómo suspiraría Abraham por su hijo, y de repente hasta sus ojos pues mostrarían lágrimas porque iba a sacrificar a su hijo. O sea, obviamente eso le causaba un dolor, una tristeza. Pero también tenemos que resaltar, ¿no?, la actitud de Isaac, ¿no? Porque Isaac Isaac inmediatamente pues fue sumiso, ¿no?, a todas las instrucciones que le dio su padre. Él no se rebeló, a pesar de la edad que tenía, pues no le pudo decir, oye, ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué me atas? ¿No? Lo ató pues Abraham sin mayor esfuerzo, porque el corazón del hijo ya había aprendido el secreto de la obediencia, ¿no? En todo este tiempo también miraría pues a su padre en la actitud de obedecer a Dios. Entonces esto mismo pues sería contagiado a sus hijos. Y esto también nos hace ver cómo nosotros podemos influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, pues obviamente nuestros hijos también lo serán, ¿no? Entonces Abraham en ese momento pues coge a Isaac y lo puso sobre los troncos. Entonces, con toda esta actitud, Abraham demostró pues su obediencia, o mostró su amor y su fe en Dios, presentando pues en sacrificio a Isaac. Ahora, ¿qué simbolizaba Isaac? Isaac pues simbolizaba muchas cosas. Él era el hijo esperado y simbolizaba pues el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios le había dicho, pues vas a tener mucha descendencia, pero para tener la descendencia por lo menos tenía que tener un hijo. Entonces era ya el cumplimiento de las promesas de Dios cuando él nació. Era el cumplimiento, o simbolizaba también el poder de Dios, puesto que ya él fue concebido, Isaac, cuando Abraham tenía 100 años y 90 Sara, ¿no? En donde ya físicamente pues Abraham no podía engendrar hijos, y Sara también ya había pasado la época de fecundidad, de
parte de la mujer, y aparte de eso ella era estéril, ¿no? Entonces Isaac simbolizaba el poder de Dios. También Isaac era la respuesta a su fe, ¿no? de Abraham. Y obviamente también todo su futuro, todos sus sueños, todas sus esperanzas estaban puestos en Isaac. Y todo esto, pues, o sea, tenía que sacrificarlo, ¿no? Entonces, vemos ahí cuál fue la actitud de Abraham. Abraham, pues, con una fe de un niño, porque tú a un niño le dices, haz esto, y no te dice por qué, ¿no? Al menos cuando son niños, porque ahora creo que a la edad de 7 años te dicen que ¿por qué papá? Te dicen, ¿no? O sea, pero cuando son niños les dicen, haz y hacen, ¿no es cierto? Entonces ahí se evidencia una fe como la de un niño. Por eso es que Jesús dice que tenga la fe como un niño, el que actúe como un niño, de ellos será el reino de los cielos. O sea, nos está hablando que nuestra obediencia, ¿cómo es? Así como la de un niño. Abraham así reacciona, ¿no? Con una fe como la de un niño, y obviamente pues él en su corazón dice, bueno, si Dios me ha dicho que tengo que sacrificar, lo tengo que hacer, ¿no? Y eso debe haber conmovido el corazón de Dios, y también debe haber hecho pues vibrar las fibras más íntimas de todo su ser. Ahora bien, esto también tenemos que tomar en cuenta que en esta prueba hay dos personajes que juegan un papel muy importante: Abraham e Isaac. Entonces, esta prueba no se hubiera podido realizar si es que Abraham se hubiera sostenido pues por la completa convicción que obraba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, él estaría plenamente seguro de que Dios le había hablado y que no había ninguna duda al respecto. Porque si solamente había una pequeña duda, entonces simplemente no lo hacía, porque el esfuerzo hubiera sido pues demasiado grande para la resistencia humana. Él tenía que estar seguro de que era la voluntad de Dios. Y por otro lado, también Isaac, ¿no? Que era, como dijimos, con más de 20 años, si él no hubiera manifestado una fe, ¿no? Una fe de someterse a su padre, entonces tampoco se hubiera podido realizar. Entonces vemos la actitud del padre, Abraham, y vemos la actitud del hijo. Y entonces esto pues nos presenta un cuadro del amor de Dios por la humanidad, quien en su voluntad él decide ofrecer a su hijo, ¿no? Para librarnos del pecado y de la muerte, y al mismo tiempo nos hace ver el sometimiento de su hijo a cumplir la voluntad de su padre, ¿no? En este pequeño, en este acto que estamos viendo, en esta porción de las Escrituras, pues ya nos está enseñando, nos hace ver, ¿no? Este cuadro, cómo iba a ser este plan de salvación. Dios, después de esto, pues en el verso 10 dice que llega el momento del sacrificio, y Abraham pues ya extiende su mano, ya estaba sobre el altar Isaac, y extiende su mano pues para degollar a su hijo, toma el cuchillo, y el verso 11 dice, pero el ángel de Jehová lo llamó de los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, Abraham, Abraham ya se encontraba frente al altar, iba a sacrificar, y le detiene una voz que lo llama, le dice, Abraham, Abraham. Y Abraham contesta, heme aquí. Y esta palabra, heme aquí, es muy interesante porque en todo los capítulos que nos habla de Abraham, siempre Dios lo llama a Abraham y conversa con Abraham, pero en ningún momento le dice, heme aquí.
Recién en el capítulo 22 le dice, heme aquí, y 2 veces se repite esto. Heme aquí, en otras palabras le estaba diciendo, aquí estoy para obedecer tus instrucciones. Eso le estaba diciendo claramente. Ahora bien, entonces, ¿por qué en este momento Abraham llega a contestar así, diciéndole, heme aquí, Señor? Y es que esta expresión es el resultado del trato de Dios con Abraham, porque a través de ello llegó a tener un mayor conocimiento del Señor. Cuando revisamos los capítulos de Abraham, vemos que Dios se le presenta primero como el Elohim, después como Jehová, después se le presenta como el Elyon cuando cuando se encuentra con Melquisedec, ¿no? El Elyon, el Dios Altísimo. Después se le presenta como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Entonces él fue conociendo cada vez más al Señor. Dios estaba tratando en cada uno de esos aspectos con Abraham. Entonces ya Abraham entiende quién es Dios. Y entonces ahora responde como un esclavo dispuesto a recibir las instrucciones de su amo, ¿no? Y es que primero Dios lo llama a Abraham. Entonces Abraham fue primero un creyente. Después Dios trata con Abraham, o sea, lo estaba discipulando. Y después, pues, de todo esto, Abraham se rinde totalmente a Dios y ahí fue un siervo. Entonces, esto también nos hace ver cómo es nuestro caminar en el cristiano. Primero, Dios nos llama, somos creyentes. Después, tenemos que ser discipulados porque tenemos que entender quién es Dios, tenemos que entender la obra de Jesucristo, tenemos entender cuáles son los beneficios de la cruz y también cuáles son nuestras responsabilidades. O sea, tenemos que ser discipulados, ¿no? Conocer también aspectos relacionados, aspectos básicos sobre todo, de lo que significa el cristianismo. Y después, cuando tú entiendes todo eso, entonces te conviertes en un siervo porque quieres servir al Señor, ya no por obligación, sino simplemente con un corazón agradecido y dispuesto a servirlo, ¿no? A veces también como iglesia de repente fallamos y a veces ponemos a gente a servir cuando recién todavía son creyentes y no han sido discipulados, entonces pues no son firmes en sus creencias. ¿Por qué? Porque es como si hubieran construido su fe sobre algo, sobre arena y no sobre la roca. Entonces cualquier circunstancia, cualquier prueba que pueda venir se cae totalmente. Entonces es importante que podamos conocer. Entonces es importante que nosotros como cristianos también podamos ser o permitir y buscar las diferentes clases de discipulado que dan, en donde les enseñamos pues, lo más elemental dentro de la vida cristiana. Entonces eso nos tiene que motivar a pues buscar ser discipulados y sobre todo con el propósito de servir. Necesitamos servir al Señor, ¿no? Entonces, Abraham recibe las instrucciones de no extender su mano contra el muchacho, en otras palabras, no lo mates, ¿no? Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Yo ya sé que tú eres temeroso, ¿no? Y que incluso pues tienes una obediencia a tu fe, que incluso pues tú estás dispuesto a sacrificar a tu hijo. Le extiende la mano, ¿no? Y es importante también ver y ponernos a meditar allí, pero ¿por qué Dios le detiene si le había dicho que sacrifique a su hijo? Miren, lo que Dios siempre mira es el corazón del hombre. En Primera de Samuel
16:7 nos dice: pero Jehová dijo a Samuel: no mire su aspecto ni lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que no hay en sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, Dios mira el corazón, las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, tú puedes haber venido aquí en esta noche y de repente has venido más por presión que por convicción de querer aprender algo. Y Dios mira esta actitud de tu corazón, ¿no? También les ponía un ejemplo. Supongamos que tengamos el grupo de alabanza aquí y uno de los que toca, pues supongamos, no puede tocar el domingo, entonces lo llama a su hermano y le dice: hermano, por favor, no puedo tocar el domingo, ¿me puede suplir? Entonces el hermano le dice: claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces viene y canta y toca y lo hace con todo su corazón y gloria a Dios, ¿no? Se cumple todo esto. Entonces hay una infusión, fluye, pues normalmente todo el amor de Dios y todo el culto se realiza espectacularmente. Pero ¿qué sucede? A la semana siguiente nuevamente vuelve a tener un problema el hermano. Entonces lo llama y le dice: por favor, te pido, súpleme nuevamente porque no puedo ahora. Sé que hicimos el cambio, pero ahora no puedo. Cúrame otra vez. Y entonces el hermano se enoja y le dice: ¿por qué otra vez? ¿Tú qué crees? Y le dice todo lo que siente y viene de cólera y viene y comienza a servir y dice: bueno, pues vamos a hacerlo. Y comienza y lo hace con una actitud del corazón equivocada. Y Dios mira eso. De repente se cumplirá el propósito que venga a cambiar, pero esta persona no tendrá bendición porque no vino con la actitud correcta del corazón. Dios siempre mira la actitud del corazón. El sacrificio para Dios ya estaba ofrecido, pues la intención, el propósito de hacerlo, se mantuvieron con toda sinceridad y perfección de parte de Abraham. Y él había sido satisfecho, pues, todos los requisitos de Dios por completo, ¿no? Para la mente de Abraham, apenas recibió las instrucciones de Dios cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo, para la mente de Abraham, Isaac estaba muerto. Porque tenía que obedecer de todas maneras. O sea, era un hombre que había tenido una relación con Dios y le dice: salte de la tierra de Ur, y él sale. O bota a Ismael, y lo bota. O sea, él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Entonces, para su mente ya estaba muerto. Él recibe esas instrucciones y pues después él sale a caminar al sitio que Dios le va a mostrar y caminó 3 días. Entonces, para la mente de Abraham, Isaac estaba muerto ya 3 días, ¿no? Y cuando estaba por consumar ese sacrificio físico, es detenido por un ángel. Y este aspecto nos simboliza, pues, la resurrección de Isaac, porque Isaac como que tiene una nueva vida. Entonces, esto nos simboliza, pero también, al mismo tiempo, esto nos ilustra la resurrección de Cristo, ¿no? Y que esto fue anunciado por Cristo mismo, según Lucas 18, del 31 al 32. Y vamos a leerlo, y dice: y tomando consigo a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y serán escritas todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día se levantará. ¿No? Entonces, muy claramente nos ilustra esto, la resurrección de Cristo.
Abraham escucha unas palabras de liberación, esas palabras que hablan de liberación, ¿no? No extiendas tu mano sobre el muchacho. ¡Wow! Te pueden imaginar la libertad que sentiría, la alegría que sentiría. O sea, fue libre de ese trabajo, fue libre de esas instrucciones también por el propio Dios, que le dice mata, y ahora le dice no extiendas tu mano, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, ¿no? Entonces, esto también es interesante, porque esto nos ilustra que no va a haber liberación en nuestra vida hasta que no recorramos el camino hacia la cruz. Abraham se encontraba, después de haber subido ese monte, había llegado al altar, y en ese altar, cuando ya iba a sacrificar, en ese momento es detenido. Pues no va a haber libertad hasta que no llegues a la cruz. Es necesario que entendamos la obra de Cristo. Entonces, no va a llegar la liberación hasta que no lleguemos al punto extremo de comprender nuestra propia necesidad de Él. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido que pasar muchas cosas y hemos llegado a entender que necesitamos de Él. Y recién ahí hemos sido liberados. Cuando hemos llegado y hemos buscado a Cristo en la cruz. Y ahí recién hemos sido liberados. Entonces, es muy importante ver que la intención del corazón es importante para Dios, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, pues con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, así como el Dios omnisciente declaró su aceptación por el sacrificio de Abraham en los términos de la más alta aprobación, y esto se observa pues cuando el escritor de Hebreos habla como si el sacrificio ya se hubiera cumplido, pues él también acepta el sacrificio de su Hijo Jesús por nuestros pecados cuando nosotros venimos con esa actitud humilde. Después de esto, la Biblia nos dice que Abraham alzó los ojos y vio allí un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal, y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo, ¿no? Realmente, como quien dice, llegó esa provisión en el momento más oportuno. Ya no había sacrificio, pero Abraham quiere mostrar su gratitud justamente por esto. Quiere mostrar su gratitud y la plenitud de la entrega de su corazón. Y entonces mira a ese carnero trabado, ¿no?, por sus cuernos en el zarzal, y va y él ofrece ese cordero en holocausto. ¿En reemplazo de quién? De su hijo Isaac. Y entonces este pasaje nos ilustra en una forma muy clara la doctrina de la sustitución. El inocente tiene que morir por el culpable, ¿no? Pero también nos enseña que solo se puede conservar la vida cuando se entrega uno por completo. Isaac, él decidió obedecer, él no se rebeló, él estaba dispuesto a dar su vida por completo, y en ese momento es detenida la mano y él como que vuelve a la vida. Solamente tú podrás experimentar una vida resucitada cuando primero te entregas y te rindes totalmente a Dios. Entonces vamos entendiendo el plan de salvación. La actitud o el acto de Abraham pues nos capacita para entender el sacrificio de Dios para salvarnos, ¿no? Él enviando a su hijo.
¿no? Y la humildad y la sumisión de Isaac, atado sobre el altar, con esa garganta descubierta, dispuesto a ser degollado, nos da una idea muy clara de la obediencia de Cristo, ¿no? En Isaías 53:7 nos dice: siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, ¿no? Entonces uno puede imaginar y comprender mejor cuál fue la actitud de Cristo. Entonces, la restauración de Isaac a la vida, como quien regresa de los muertos después de haber estado muerto por 3 días en la mente de su padre Abraham, simboliza pues la resurrección de Cristo en la tumba de José de Arimatea. Entonces, todo esto vemos cómo desde el Génesis mismo ya nos está hablando sobre cómo iba a ser el plan de salvación. En el verso 14 dice: y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Y por eso se dice hoy: en el monte donde Jehová será visto. Abraham lo llamó a ese lugar Jehová Jireh, o sea, Jehová ve. Pero también si vemos con el verso 8, pues donde dice: y Dios se proveerá el cordero, entonces también tiene que ver con Jehová provee. En el lenguaje común, estas palabras ver y proveer tienen un sentido distinto, ¿no? Nosotros, una cosa es ver y otra cosa es proveer. Pero cuando hablamos de Dios, estas dos palabras tienden o resultan ser la misma cosa, porque la previsión de Dios significa la provisión de Dios, ¿no? Esta expresión, ¿no? A veces en algunos libros, en algunas también, o en algunos comentarios, se traduce como en el monte de Jehová se provee. No, esta traducción es inadmisible, porque nifal en hebreo no significa proveer, sino aparecer, ¿no? Y esta interpretación correcta, que es en el monte de Jehová será visto, la entendemos claramente porque en ese monte, en esa cima, pues que era Jerusalén, ¿no? En ese sitio, porque de acuerdo con lo que dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, el verso 1, el monte Moriah es Jerusalén. Entonces, en ese lugar, pues era el templo, se realizaría el templo, y ahí se realizaban los sacrificios, y el humo también de esos sacrificios aceptos subía. Entonces ahí también se miraba, en ese monte se miraba o se aparecía la gloria de Dios. Ahí fue en Jerusalén donde se realizaban pues los sacrificios de los animales. ¿Por qué se realizaban los sacrificios de los animales? Porque por el pecado del hombre, porque era un modo en donde pues la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces presentaban el sacrificio, mataban el corderito, ¿no? Y lo presentaban, pero esto no significaba pues el perdón de pecados totalmente, sino que por ese acto pues el judío como que estaba habilitado a tener una relación con Dios. Entonces Dios ordena esos sacrificios para enseñar al pueblo el principio de la sustitución, porque más adelante, a su debido tiempo, pues la expiación sería perfecta en Cristo Jesús, quien muere por el pecado de cada uno de nosotros. Es muy significativo, por ejemplo, que en ese mismo monte, ¿no? Y de repente quizás en el mismo lugar en donde estaba ese cordero, pues trabado en el zarzal, ¿no? En el zarzal, pues era el mismo lugar donde Cristo Jesús, que fue el Cordero de Dios, fue atrapado pues entre las cuerdas y los clavos de la cruz y fue ofrecido por nuestros pecados. Es muy probable que en ese sitio era el lugar en donde fue sacrificado
Cristo. Estaba leyendo algunos comentarios en donde incluso hay unas fotos en donde pues se toma una foto y en donde se ve que el monte en donde fue crucificado, pues Jesús, que es el monte Moria, aparece como una calavera allí, ¿no? O toda la figura de una calavera, en donde, por eso es que le llamaban el monte de la calavera, en donde fue crucificado Jesús. Entonces es muy significativo esto, ¿no? Entonces ahí en el monte de Jehová será visto. Y esto se vincula con lo que Jesús dijo referente a Abraham en el capítulo 8 de Juan, en el verso 56. Porque cuando están hablando de Abraham, Jesús le dice a los judíos: Abraham vuestro padre se regocijó de que viera mi vida, y lo vio y se alegró. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces quiere decir que Dios le dio una visión del ministerio de la cruz. Él vio a Cristo, él miró el día de la humillación y la exaltación de Cristo. Porque en esta montaña donde estuvo, más tarde pues esa se convertiría en el sitio del templo y el centro del culto sacrificial de Israel, que era el centro de toda la religión de Israel, y se centraba básicamente pues en el templo. Dentro de esta visión es muy interesante, porque si Dios le dio esa visión, ¿no?, del ministerio de la cruz, entonces quiere decir que en la visión que Dios le dio a Abraham, el que vio, dijimos que Jehová Jireh significa el que ve, el que provee. Entonces, ¿qué pudo ver Abraham? Abraham tuvo que ver al hombre pecador, al hombre que en su terquedad rechazó a Cristo, al hombre pecador que en su rebelión resistió a Cristo, al hombre pecador que en su locura se burla de Cristo, en su necedad niega a Cristo, en su ingratitud no le da gracias a Cristo, en su egoísmo no le da cabida a Cristo, en su vanidad rechaza las riquezas de Cristo, y en su hedonismo no encuentra gozo en Cristo. Y eso lo miró. El comportamiento de los judíos fue exactamente esto. Y uno mira, y quiero que lo mires bien, porque eso lo vivimos nosotros antes de recibir a Cristo. Simplemente lo rechazábamos, lo resistíamos, lo rebajábamos, nos burlábamos, negábamos, no le dábamos las gracias, no le dábamos cabida en nuestro corazón, rechazábamos sus riquezas y no encontrábamos gozo en el camino del Señor. Pero Abraham no solamente miró esto, sino que también miró la provisión de Dios. ¿Y cuál fue la provisión? Que en su bondad Dios envió a Cristo, que en su sabiduría nos revela a Cristo, que en su poder nos da vida en Cristo, en su amor nos redime en Cristo, en su gracia nos perdona en Cristo, en su resurrección nos resucita a Cristo, en su misericordia sacrifica a Cristo, en su justicia traería de nuevo a Cristo, y en su gloria nos glorificará en Cristo. Cuando una persona entiende esa provisión, y esa provisión tú la comienzas a vivir, tu vida cambia. Quizás de repente tú viniste buscando sanidad, pero tú entiendes que no tienes que buscar sanidad, lo que tienes que buscarlo es a Él. De repente tú buscas dinero, estabas buscando dinero. Cuando tú tienes un encuentro con esa provisión de Dios, te das cuenta que tienes que buscar, lo que tienes que buscar es primero el reino de Dios y su justicia. Tal vez antes buscabas los dones,
Pero cuando tú tienes un encuentro, buscas al Señor de los dones. Antes vivías para satisfacer los deseos de la carne. Pero si tú tienes un encuentro con esa provisión, vives para hacer la voluntad de Dios. El que tiene un encuentro con esa provisión, su vida cambia. Entonces, ¿qué podemos afirmar aquí? Que el proveedor es Dios, es Jehová. ¿Por qué? Porque en Él hay infinita sabiduría para conocer nuestra necesidad. En Él hay infinita riqueza para suplir nuestra necesidad. Y en Él hay infinita gracia para proveer para nuestra necesidad. Él ha proveído redención en su Hijo, santificación en su Espíritu y sustento en su palabra. ¿Qué te quiero decir aquí? Que Dios proveyó su Cordero, su Hijo amado Jesucristo, en quien se suplen todas las necesidades de los hombres. Cualquier necesidad, tú la buscas y va a ser satisfecha en Cristo. Antes de que partiera Abraham de esa montaña, Dios le dijo en el verso 16: por mí mismo he jurado, oráculo de Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu Hijo, tu único. Entonces, Dios, antes de renovar, y estoy resaltando esa palabra, renovar su promesa como recompensa de esa demostración por la obediencia en su fe, para confirmar su inmutabilidad, o sea, que no va a cambiar, o sea, lo que Dios le había prometido se iba a cumplir sí o sí. Entonces, para que tenga la confianza, Abraham, él jura por sí mismo. O sea, Dios jura por sí mismo. Él basó sus promesas en su propio nombre, en la naturaleza de Él y solo Él, porque Él la respaldaría el cumplimiento de esas promesas. Pero bien, entonces tenemos que entender algo que es algo muy profundo. Miren, la renovación de la promesa o el cumplimiento de esa promesa no fue porque Abraham fue obediente y Dios le dio las bendiciones, no, porque las promesas de Dios ya fueron hechas antes, en el capítulo 12, cuando lo llamó y le dijo: vente, van, y yo voy a tener una descendencia contigo, y etcétera, etcétera. Le dio un montón de promesas, ¿no? Ahí le dijo todo, no, sino que ahora recién le estaba renovando. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque las promesas de Dios siempre son la expresión de la gracia de Dios, nunca la recompensa por la fe de Abraham. Todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. ¿Tú crees que de repente Dios te está dando porque tú te estás esforzando? No, simplemente es por pura gracia. Puedes tener las mejores de las intenciones para poder hacer de repente una actividad, de repente una reunión, pero siempre hay algo en nuestro corazón que lo hace impuro, porque nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia justicia, o sea, en nuestra propia vida, para justificar y decirle a Dios: porque si yo he hecho esto, tú dámelo. No, todo lo que recibimos es por pura gracia, porque si nosotros lo hacemos apoyados en nuestra propia justicia, la Biblia dice que nuestra propia justicia es trapos de inmundicia. Las recompensas de Dios, pues, son actos de pura gracia, y es igual que en la medida en que Dios te elige, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios te ha llamado, ¿hubo mérito en ti para llamarte?
Solamente éramos simples pecadores. Y Dios te llama para que tengas una nueva vida. No por tus méritos, sino por pura gracia. Para que tú te arrepientas y experimentes una vida resucitada. La otra cara de la moneda es que las promesas solamente pueden disfrutarse y experimentarse cuando se reciben por fe y obediencia. Solamente vas a poder gozar cuando tienes fe y obedeces. El verso 17 dice, ciertamente te bendeciré. Y es que Dios amarra sus promesas a su palabra, con lo que Él bendice. Todas las bendiciones de Dios están en la Biblia. Y lo único que tienes que hacer es apropiarte y experimentar, porque sus promesas están dadas y lo que dice su palabra, eso va a ser. En el verso 17 también dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y esto está relacionada pues con la multiplicación del pueblo hebreo. Cuando vemos que el pueblo hebreo pues realmente se ha multiplicado tremendamente, ¿no? Es un pueblo que a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que ha pasado, pues es numeroso. Pero también tiene que ver con la descendencia misma de Abraham y donde tiene que ver también la iglesia. Dice que te bendeciré como la arena del mar. Entonces nos habla de una descendencia terrenal. Nos habla de promesas terrenales. Los judíos tenían promesas, un lugar, y todas las promesas son terrenales de los judíos. Y esto se va a tener que cumplir cuando venga Jesús por segunda vez. Pero también está la otra descendencia que dice como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo. Y eso tiene que ver con la iglesia. Y las bendiciones que recibe la iglesia son bendiciones espirituales. Si nosotros leemos Efesios, ahí están las bendiciones espirituales, en el capítulo 1. ¿Quieres leer Apocalipsis? Lee las bendiciones de las 7 iglesias y todas son espirituales. En el verso 17 dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Pues esto Dios le estaba prometiendo las victorias que iba a tener el pueblo de Israel justamente cuando iba a tomar la tierra prometida. Y ahí la primera ciudad que tomó fue Jericó, después fue Jai y todas las demás, todas esas fueron detalladas en el libro de Josué, ¿no? En el verso 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Miren, de Abraham vino la bendición a las naciones del mundo, tanto científica, médica, educativa, teológica, intelectual, política, filosófica, artística, académica y comunicativamente, pero sobre todo espiritualmente, porque en Jesús de Nazaret la bendición de Abraham llegó al mundo entero. Entonces, terminando el mensaje, ¿cuáles fueron los resultados de la prueba de Abraham? En primer lugar, esta prueba fue necesaria para la vida de fe de Abraham. Todo el que tiene una vida de fe va a ser probado. Así que no tengas miedo. Todos vamos a pasar pruebas en todo momento. Pero en esta prueba, ¿qué le permitió a Abraham? Tener una nueva aprobación de Dios. Él obedeció a la voluntad de Dios, pero él buscó agradar a Dios de una manera diferente, con un corazón dispuesto a dar todo lo que tenía. Entonces, esa prueba le permitió esto, tener un nuevo nivel de aprobación de Dios. También él recibió un nuevo Isaac. ¿Se pueden imaginar cómo Isaac cambiaría o cómo los pensamientos o los principios de Isaac podrían haberse afirmado
cuando él confiaba plenamente en su padre y su padre le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando ya estaba tirado ahí dijo, bueno, ahorita puedo morir, pero él seguía esperando y la mano es detenida, un nuevo Isaac. Cuando tú eres obediente, eso también vas a transmitir a tus hijos. Isaac también recibió una nueva seguridad, donde Dios le dice, pues por mí mismo he jurado. Entonces, esto también nos hace ver que nosotros no tenemos que tener miedo a las pruebas, porque en las pruebas, o sea, las pruebas brillan en la aflicción. Las promesas de Dios brillan en la aflicción. Tenemos que mantenernos firmes en cada una de las pruebas y experimentaremos la gloria de Dios. También en esta prueba a Abraham le permitió conocer un nuevo nombre, Jehová Jireh. O sea, tuvo un mayor conocimiento de Dios. Como dijimos, cuando leemos la vida de Abraham, Dios se le presenta como Elohim, a Abraham se le presenta como Jehová, a Abraham se le presenta como el Elyon, como el Dios Altísimo, como Melquisedec. A Abraham se le presenta como el Shaddai, ¿no? Cuando le dice, vas a tener un hijo, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, ¿no? Y ahora lo conoce como el proveedor. Entonces, en cada prueba nos permite conocer más al Señor. No debemos permitir, o no debemos asustarnos en cada prueba, porque Dios nos revelará algo de Él también en nosotros. La creencia también de que si Dios podría demandar un sacrificio humano, pues fue apagada por el hecho de que Dios mismo evitó que se consumara el sacrificio, ¿no? Eso también, o sea, para aquellos que de repente puedan estar pensando, esta prueba permitió para que se apague todo pensamiento que Dios puede pedir el sacrificio humano. La prueba también tenía como objetivo purificar y santificar los sentimientos del corazón de Abraham para su hijo y para con Dios. Y es que Dios siempre quiere el primer lugar. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que Dios le decía a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, tu unigénito, a Isaac. Sacrifícame. O sea, quería resaltar eso para que entienda que Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Esta prueba, buscaba la evidencia de un corazón rendido totalmente a Dios, entregando lo que uno más ama, así como su gozo, sus anhelos y sus esperanzas de vida. Isaac, para Abraham significaba pues todo, su esperanza, sus anhelos, sus sueños, su gozo, todo eso tuvo que presentarlo. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tú presentes todo tu ser, toda tu vida. Creo que en el mensaje anterior les decía, por ejemplo, todos nosotros tendemos a guardarnos una cosa y no entregarle al Señor. Y nos comportamos tal vez como en el momento en que tal vez yo pueda ir a tu casa. Si yo voy a visitar a tu casa, ¿a dónde me vas a hacer pasar? A la sala. No me vas a hacer pasar a tu cuarto, porque ahí está tu cuarto todo desordenado, tus medias echadas por un lado, todo en un desorden. Ahí no me vas a hacer pasar, me vas a hacer pasar solo a la sala. Y así quieres actuar con Dios, que pase a la sala. Pero Dios quiere entrar a todos los cuartos de tu vida, a todas las áreas de tu vida. Quiere entrar al área sexual, quiere entrar al área económica, quiere entrar también al área de la sujeción, etcétera, etcétera. A todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida deben ser rendidas totalmente a Dios. La prueba también
permitió tener certidumbre de las promesas de Dios que descansan en Él y no en los dones recibidos. Abraham de repente pensó y dijo, bueno, mi futuro está en Abraham, en Isaac, Isaac será la descendencia, pero no es así. Muchos ponemos nuestra esperanza en la bendición recibida y no en Dios. Tal vez tú piensas que porque tienes un trabajo, porque tienes un negocio, ya solucionaste tu problema, ¿no? Y entonces comienzas a poner tus ojos ahí y te olvidas de Dios. Y Dios dice, no, tú no tienes que fijar en los dones, en los regalos recibidos, sino en Él. La prueba también nos enseña que debemos entregar nuestra vida natural para resucitar a una nueva vida. Si queremos experimentar una nueva vida, pues entreguemos todas, muramos a todos esos deseos carnales y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. La prueba también nos enseña que el Dios verdadero no demanda un sacrificio literal, sino un sacrificio espiritual de una negación incondicional a la vida natural. Por eso es lo que el apóstol Pablo decía, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, vivo y santo, agradable a Dios. Vivo y santo. Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti y Él es santo. Por tanto, no debemos hacer cosas que pueda apagar el Espíritu en nosotros. La prueba también nos enseña claramente la doctrina de la sustitución, ¿no? En donde nos enseña que Cristo tuvo que morir en lugar nuestro, ¿no? Nos habla del principio de la sustitución, el inocente muriendo por el culpable. Hoy en la mañana escuchaba un mensaje y nunca lo había visto así, pero por ejemplo Jesús estaba ahí, estaba siendo juzgado y dice, bueno, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces suelta a Barrabás. Barrabás no solamente había sido un ladrón, sino un asesino. Y entonces, cuando toman la decisión, ¿qué hicieron los guardias? Fueron donde Barrabás y le dijeron, ¡corre! ¡Sal fuera! Barrabás estaría, ¿pero qué? ¡Sal fuera! ¡Eres libre! Jesús pagará por ti. Y eso es lo que hizo por nosotros. Ese Barrabás fuimos nosotros. Y Él murió por nuestros pecados. El principio de la sustitución. Entonces, y la prueba también nos enseña que para Dios lo más importante es la intención de nuestro corazón. Tú no puedes tener un corazón partido, estando aquí y estando en otro lado. Eso es falta de integridad. Y Dios mira cada una de tus actitudes. Dios mira la actitud de tu corazón. ¿Hay integridad en ti o no hay? ¿Con qué intención viniste al templo? ¿Con qué intención tocaste? ¿Con qué intención vengo y predico? ¿Para exaltarme, para que me miren o para glorificar el nombre de Dios? Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Y también la prueba nos ilustra plenamente el plan de salvación. El Padre entregando a su Hijo
por amor a la humanidad, el Hijo dispuesto a dar su vida. El Hijo obediente, sin rebelarse, sometiéndose plenamente a hacer la voluntad del Padre, no abriendo la boca y dando su vida en favor de los culpables. Todo este capítulo nos habla, como dijimos, del plan de salvación. Nos ilustra perfectamente cómo iba a ser. Muchas veces lo hemos leído y tal vez no hemos meditado la profundidad de ello.